Saludos a todos, Danilo Montero y Gloriana, les enviamos un abrazo y les agradecemos que nos acompañen en la continuación del estudio de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Sí, un saludo estar aquí con todos ustedes, qué alegría es poder compartirte este libro tan emocionante, tan importante para todos nosotros. Y bueno, yo creo que vamos a aprender para algunos que no han visto con detalle en el Antiguo Testamento todo lo que fueron las partes del tabernáculo. Hoy vamos a estar trayendo a la luz esto y cómo es importante para nuestra adoración hoy. Claro, Así que, y por favor déjenos saber desde dónde nos están viendo. Sabemos que tenemos algunos de ustedes que han hecho prácticamente de esta iglesia su iglesia porque conocieron al Señor a través de nuestro ministerio. Déjenos saber dónde están, desde dónde nos ven. Lo otro importante, las notas completas están ahí, puedes accesarlas en el mismo chat o a través del chat. Pregunta a cualquier persona de Lakewood, que tenemos varios ahí atendiéndoles a ustedes por cualquier pregunta que tengan. Entramos, yo creo que es buenísimo. muy importante. Y fíjense ustedes que el capítulo 9, que es el que nos corresponde hoy, está hablándonos acerca de un santuario superior, es decir, un lugar de encuentro con Dios que es para los cristianos, es superior al lugar de encuentro que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera cosa que tenemos que recordar hoy es, esta es una carta escrita a creyentes que venían del trasfondo de la fe judía y que en medio de las persecuciones y de las luchas que tienen en el primer siglo, se ven tentados a regresar de alguna manera a su fe. ¿En qué sentido? Bueno, en que tal vez como hay tanta oposición, ellos no solamente están perdiendo su reputación, están perdiendo sus posesiones, están perdiéndolo todo. Y aquel que escribe esta carta le está enseñando a los creyentes a tener una visión más allá de las vicisitudes, de los problemas, el ámbito terrenal, para entender que nosotros como cristianos tenemos un pacto y unas promesas muy por encima de lo que fue la ley hebrea o judía, y que no era necesario regresar entonces o tratar de compartir la vida entre las dos fes. ¿Por qué? Porque querer abrazar la fe pasada era anular prácticamente la fe presente en Cristo. O sea que no es posible decir, yo creo en Jesucristo, quien me perdona los pecados por su gracia, por su sacrificio, y a la vez tratar de cumplir las normativas de la ley, que eran las condiciones para supuestamente ser acepto delante de Dios. Hay una diferencia tan opuesta, tan grande entre las dos cosas, y el apóstol o quien escriba esto está diciendo, no es necesario. Entonces, una parte importante del argumento para ayudarles a entender esto es, ahora tenemos una comunión con Dios que está en una dimensión superior a un monte, un templo, un tabernáculo. Y para aclararlo, el apóstol se va a el punto central de adoración en el Antiguo Testamento, que fue durante Moisés una tienda de campaña que se convirtió en un lugar de adoración o de sacrificios, y eventualmente el templo que construyó Salomón y el templo que agrandó Herodes, todos convertidos en el punto central, perdonen la redundancia, del culto hebreo, versus lo que el apóstol dice. No necesitamos aquello ahora. Y wow, es increíble pensar, Gloriana, pero cuando preparábamos esto pensaba yo también que el templo que ellos veían, claro, iba a ser destruido pronto. Estamos en el año 60 y resto por ahí, exacto. y después de Cristo, y en el año 70 los romanos destruyeron. O sea, qué oportuna esta carta para preparar a los cristianos. Impresionante. O sea, ellos iban a experimentar una cosa tan terrible como era ver su lugar de adoración y búsqueda de Dios completamente en ruinas. Pero ahí esta carta sería un motivo de consuelo y de fuerza. Entonces, es importante que tengas eso en mente, y
Y vamos a decir algo también, es un capítulo largo de leer, hay muchos detalles que vas a ver ahí. Importante una cosa, nada de esto pone de menos las cosas que Dios ordenó en el Antiguo Testamento. Porque acuérdense ustedes, Moisés tuvo una visión en el monte Sinaí de cómo era el lugar de encuentro con Dios en el cielo, el trono de Dios, el templo de Dios en el cielo. Y el Señor le dijo, ahora le voy a dar sabiduría a 2 personas para que puedan recrear en las telas y en los tejidos y todo, los postes, todos los detalles, los utensilios, van a reproducir lo que tú viste aquí. Toma nota de esto. Moisés lo hizo, fue obediente. Y lo que tenemos ahí es un tabernáculo, una tienda bellísima, bellísima, que quisiéramos poder verla el día de hoy, pero imaginamos cómo era, porque las medidas, todo está ahí. Entonces, ¿a qué voy? A que ese tabernáculo era, pues, orden de Dios. Así es. Y él siguió esas instrucciones. Pero lo que el apóstol nos aclara es, todo esto no era un fin en sí mismo. Todo este sistema de sacrificios y de oración y tal, no era un fin en sí mismo, porque nunca pudo lograr que las personas realmente se conectaran con Dios, y lo vamos a ver en un minuto. Entonces, es importante que tengas eso en mente. No es que lo pone como algo de menos, pero sí nos dice, ya dejó de ser, y por lo tanto ahora tenemos algo mejor. El santuario, el tabernáculo, por lo tanto, en el Antiguo Pacto, lo que vamos a leer, todas sus prácticas y reglas son inferiores. ¿Por qué serían inferior? Vamos a hablar de 5 cosas. Tomen nota. Bueno, mi esposa siempre dice que yo digo 5 y hago así. Bien, 5. Sí. Hay 5 cosas que nos demuestran que el santuario, el tabernáculo, era inferior a lo que tenemos los cristianos hoy. ¿Ok? Vamos a tomar nota. Número 1. Sí, antes de entrar a ese número 1, yo creo que hoy en día no tenemos ese tabernáculo, ni el templo tampoco lo tienen los judíos, pero es un lugar tan importante porque para ellos será la casa de Dios, aunque Dios en su palabra dice, ¿me podrá contener un edificio? Y la respuesta es no. Entonces, pero yo creo que la misma pregunta tenemos las personas, sobre todo cuando venimos de un trasfondo religioso, o cuando llamamos a este edificio la casa de Dios, ven a la casa de Dios, realmente lo vemos como un lugar santo por el lugar como tal. Pero dedicado, digamos, perdón. Exacto, está dedicado para esa. Está dedicado, pero no es el lugar donde Dios habita como tal, porque no, es el lugar donde podemos venir a adorar. Pero es importante tener cómo fue que Dios dijo que se diseñaba, porque ahora nos va a dar luz a nosotros de cómo funciona en el cielo y cómo yo puedo venir a adorar a Dios en el cielo cuando entremos a la parte del santuario superior. Por eso tenemos que entrar ahorita a cómo era este tabernáculo y el templo después, cómo era. Entonces dice la palabra, vamos a leer Hebreos 9, versículo 1, dice, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Eso nos los deja claro. Entonces, la primera razón de esas 5 por la cual era inferior ese templo, ese tabernáculo, es porque era un santuario terrenal. Significa que era hecho por el hombre, levantado por el hombre, y bueno, y después fue cuando ya uno puede ver que Dios llenó ese lugar con su presencia porque fue dedicado a Él. Pero realmente, por ser un edificio terrenal, iba a tener deficiencias e iba a tener limitaciones, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Número 1, una de las limitaciones que tiene un edificio terrenal es que requiere mantenimiento. Las cosas se van a deteriorar. Y así lo vemos a lo largo de la historia de Israel, que muchas veces tuvieron que reparar la casa de Dios, el templo de Dios. También estaba limitado geográficamente. Y aquí es importante porque para los judíos ellos tenían que hacer esta migración, este viaje, este peregrinaje que ellos lo llamaban, una vez al año, desde el lugar donde estuviera a la Tierra Santa. No lo han podido hacer o no lo pudieron hacer por miles de años cuando este templo fue destruido, pero parte de su fe implicaba la visita al lugar santo. Claro. Entonces esa era la otra limitación de ser terrenal, es que tiene que estar en un espacio físico, estaba limitado. Y además, cuando ellos estaban de peregrinos en el desierto, cuando el pueblo no se había establecido en la tierra prometida,
el tabernáculo tenían que desmantelarlo, cargarlo y volverlo a levantar donde quiera que el pueblo se asentaba. Claro. Y pensaba yo, Gloriana no ha tenido el gusto de ir a la Tierra Santa, yo sí, pero Dios mediante vamos a ir. Y yo sé lo especial que es para uno como cristiano el visitar lugares que tienen un significado, lugares que se les llama, bueno, santos. ¿Por qué? Porque son una marca importante visible dentro de la historia de nuestra salvación. Visitar Jerusalén, visitar donde estuvo el templo, visitar Belén, donde nació Jesús. En fin, es espectacular eso, realmente es increíble. Y uno de mis lugares favoritos es el jardín de Getsemaní. Y pensar en todo lo que pasó allí es muy especial. Te da una sensación de respeto, de asombro ante el misterio de lo que Jesús hizo. Sin embargo, no todo el mundo puede ir hasta allá. No todo el mundo puede ir al Jordán a bautizarse en el Jordán como muchos han hecho. No se puede. Y de eso hablaba Jesús. Jesús decía con la mujer samaritana, tú estás discutiendo todavía que si es en este monte, que si es en Jerusalén, que si es el sábado, que si es otros, que si es el domingo. Mujer, viene la hora y es ya cuando hay algo mejor que trasciende el tiempo, el espacio, la geografía, ¿no? Y de eso estamos hablando hoy. El segundo punto me lleva al segundo punto, que es que la segunda razón por la que el antiguo pacto o el antiguo tabernáculo es inferior es que era tipo de algo mayor. Tomen nota la palabra ahí, alguien subraye por ahí o anote tipo, eran un tipo. ¿Qué quiere decir un tipo? Quiere decir que era una figura que representaba algo en el futuro. Y según las palabras del apóstol, todo lo que había en ese tabernáculo, o casi todo, representaba a Jesucristo en algún aspecto de su obra redentora. Por eso es bellísimo estudiar el tabernáculo, pero no podemos dejar y olvidar que era una figura nada más. Como lo dice Pablo en otra parte, eran sombras. Sombras. Una sombra. Iba a devenir. Entonces, queda clara la imagen, ¿no? Porque la sombra de algo no es en realidad ese algo. O sea, simplemente revela esto, el objeto en sí, ¿no? Entonces, ¿por qué ocuparnos en la sombra cuando el objeto es lo que realmente queremos? Podemos ¿no? contemplar. Y entonces, leamos juntos porque todos esos artefactos y esas cosas hablaban de Jesucristo. Y por eso el tabernáculo era inferior. Cristo nos presentó la realidad. Dice en el verso 2, este tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Vamos a parar ahí un momento. Acuérdense, les dije que era una tienda de campaña. Esta tienda de campaña tenía 2 cuartos, 2 estancias, ¿no? Está todo cubierto con cortinas de pieles de animales y cortinas de diferentes tipos. Y alrededor de esa tienda de campaña hay un muro de tela también, con una puerta. La gente podía entrar por esa puerta para hacer ciertas cosas, como por ejemplo sacrificar animales, el sacerdote les ayudaba. Pero aparte... Hasta ahí llegaban. Hasta ahí llegaban. Fíjate, se llaman los atrios. Y después de ese punto, la cosa cambiaba. Solo los sacerdotes podían entrar al cuarto que acabamos de leer, en donde había al frente, si lo estuvieras viendo en la entrada, al frente hay una cortina de la que vamos a leer. A la izquierda hay un candelabro de 7 brazos que siempre tenía que estar encendido. A la derecha había una mesa con azafates, digamos, con panes frescos que se cocinaban en la mañana y en la tarde. Y al frente tuyo, delante de la cortina, un pequeño altar donde se quemaba incienso. Y las 3 cosas representan cosas tremendas. Vamos a sintetizar algo aquí rápido. La puerta, por ejemplo, volvámonos atrás. La puerta. ¿Quién dijo quién es la puerta? Yo soy la puerta, de Jesucristo. ¿Quién es? Pasas de allí al altar donde se mataban los animales. ¿Quién es el sacrificio? Vamos a verlo en un momento. Es Jesucristo. ¿Quién es el que dio su sangre? Es Jesucristo. ¿Quién es el sacerdote que oficiaba? En nuestro caso es Jesucristo, que también es la ofrenda.
Es bellísimo. ¿Quién es el que lava la conciencia de los seres humanos? Es Jesucristo. Ahí está un lavacro, un lugar donde los sacerdotes, antes de entrar a este cuarto santo, se lavaban las manos y quizás se lavaban los pies. Después del sacrificio. Después del sacrificio, para poder entrar. ¿Quién es la luz del mundo? El candelabro es Jesucristo. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo dijo, yo soy el pan verdadero que bajó del cielo. ¿Quién es el que ofrece incienso delante de Dios? El que ora, intercede por nosotros, lo vamos a ver ahora, es Jesucristo. ¿Quién es el sacerdote que logra todo eso? Es Jesucristo mismo. ¿Quién es el que quita el velo para que podamos entrar al cuarto que sigue? Es Jesucristo también. ¿Qué había en el cuarto que sigue? Lo leemos ahorita mismo. Dice en el verso 3, luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del tabernáculo que eran de piedra. Todo eso está ahí. En ese artefacto, el más sagrado de todos, dice la Escritura que la presencia de Dios llenaba y la gloria de Dios estaba allí y Dios hablaba con Moisés. De en medio, la luz de Dios y la voz de Dios salía de en medio entre los dos querubines que eran la tapa que estaba sobre ese cofre. ¿Quién es la gloria de Dios? Es Jesucristo otra vez. Bueno, entonces, verso 5. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Yo estoy tratando de correr con eso. Pero todo esto, el punto aquí, el segundo punto es todo representaba, era una figura, no la realidad. Por lo tanto, ese tabernáculo es inferior a lo que los cristianos hoy tenemos. Sí, y la tercera razón ya también la mencionaste cuando estabas explicando lo de los atrios, porque la tercera razón es que era inaccesible para la gente, para el pueblo. Es curioso que la gente lo llamaba el lugar de adoración, pero realmente ellos no podían encontrarse con Dios, ni siquiera los sacerdotes. ¿Por qué? Dice el verso 6, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. En esa primera sala no estaba Dios, era en el lugar santísimo, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. 7, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Entonces, por eso es que no debemos confundir y por esto es que era inferior ese santuario, porque no era accesible para la gente. Realmente la gente llegaba en su adoración a Dios, llegaba solamente hasta los patios. Los sacerdotes no podían entrar, solo era el sumo sacerdote que entraba a la misma presencia de Dios y una vez al año, como lo acabamos de leer. En cambio, el tabernáculo celestial, la imagen de Dios, del santuario de Dios, la realidad de Dios, hoy en día a través de Jesucristo, es que está abierto para el pueblo de Dios todo el tiempo. El cuarto punto por el cual el tabernáculo es inferior es porque era temporal. Así lo dice el apóstol que escribe en el verso 8, mediante estas ordenanzas, o sea, mediante este orden progresivo pero limitado de un altar, luego un cuarto, un muro y el santuario, se nos está diciendo algo. El Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie que el tabernáculo y el sistema que representaba. Está súper bien escrito, muy claro lo que está diciendo acá. O sea, sigue todos estos pasos, pero al final te vas a topar con un muro. Y para los de ustedes que han estudiado esto también, es importante recordar cuando Dios le dijo a Moisés que le erigiera un tabernáculo, es porque él dijo, yo quiero vivir entre ustedes, porque ustedes van a ser mi pueblo. Pero lo raro es que Dios viene y su gloria llena ese tabernáculo cuando lo tienen terminado, pero pone un muro. Entonces uno dice, pero ¿cómo es la cosa?
quiere estar con nosotros, pero no quiere estar con nosotros. No, claro que quiere estar con nosotros, pero hay un muro que es nuestro pecado. Exacto. Que le impide esa comunión que quiere tener con su pueblo. Y por eso el tabernáculo es inferior. ¿Por qué? Porque no logró mover ese muro. ¿Cuándo se movió ese muro? ¿Cuándo se rompió? En Mateo capítulo 27, versos 50 y 51 nos dice que a la hora que Jesús expiró, a la hora en que se hacía el sacrificio por la nación cada año, 3 de la tarde. 3 de la tarde, en que el Cordero moría por el pueblo de Israel, en ese momento el velo del templo, mientras había un terremoto tremendo, el velo se rasgó de arriba a abajo y el lugar santísimo quedó expuesto. ¡Wow! Esa es una verdad que los discípulos tuvieron que predicarle a sus hermanos hebreos para ayudarles a entender. Ustedes pueden volver a coserlo, y la religión hebrea, judía lo ha hecho, lo cosió otra vez, lo puso allí, y aunque han pasado 2000 años desde que se destruyó el templo de Herodes, los judíos sueñan con volver a edificar su templo y volver a todos los ritos y los ciclos, los turnos de sacrificios y sacerdotes y tal, pero lo que el Nuevo Testamento nos dice es, ya el camino al lugar santísimo se abrió. Ese sistema ya dejó de ser, ya pasó. Ya cumplió su propósito. Ya cumplió su propósito, ¿verdad? Así fue, ya cumplió su propósito. Y la quinta razón y la última del por qué es inferior lo vemos en el verso 9 y 10. Y la razón es porque el ministerio de este santuario era externo y no era interno. Vamos a leer, dice, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, al presente de ellos que todavía tenían el templo, ¿no? Dice, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Qué está diciendo aquí en esencia? Que toda esta gran cantidad de ordenanzas, de leyes, de protocolos de ceremonia, solo hablaban de una pureza ceremonial, pero no podían llegar a una pureza espiritual, a una pureza interna. Como bien lo dijo el escritor, no podían borrar los pecados ni la conciencia del que los traía. Sí. Y ahora vamos a ver lo que sí puede hacer entonces este santuario celestial, que es el santuario superior. Esta segunda parte es emocionante porque es ocuparnos de las 5 razones por las cuales ese santuario eterno, celestial, es superior al tabernáculo, y por lo tanto la realidad que el cristiano vive de comunión con Dios es superior al sistema de fe judía. Número 1, es porque ese templo es celestial, esa casa es celestial. Verso 11, tomen nota, estamos leyendo el verso 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas y forma parte del mundo creado. Ese es el tabernáculo que supuestamente Moisés vio, es el tabernáculo que Dios le enseñó, es el templo celestial. Y en ese templo, ¿se acuerdan ustedes? A mí me gusta esta interpretación, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el día que Jesús resucitó, cuando María Magdalena se encuentra con él o él se encuentra con ella se tira al piso y le agarra los tobillos, lo abraza, y Jesús le dice, no me detengas, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sí, y algunos escritores han sugerido, y teólogos, que Jesús recién resucitado ahora tiene que ascender al cielo llevando el sacrificio, su obra completa, y presentándola delante de Dios Padre y depositando en ese lugar en donde había un vacío en el universo, en donde el hombre había deshonrado a Dios con su pecado. Ahí Jesús puso el sacrificio y entonces el templo de Dios quedó abierto para nosotros, ¿no?
ese lugar que vio Moisés, esa realidad que Jesús abrió para nosotros, es el lugar donde ustedes y yo nos encontramos con Dios hoy, a través de la adoración, a través de la oración, en el nombre de Jesucristo. La Entonces, tercera razón sí. que vamos a ver ahorita por lo cual es superior este santuario es que el ministerio de este santuario, de esta nueva adoración, es eficaz para tratar con el pecado. Qué alivio saber que esta realidad en la que vivimos hoy de adoración sí funciona y sí nos limpia de todo pecado. Vimos que el anterior solo trataba cosas externas, pero no podía limpiar la conciencia. Pero vamos a ver en este santuario qué hizo Cristo. Entonces son desde los versículos 12 al 15. Voy a leer primero el verso 12 y vamos a ver la primera razón por la cual sí es eficaz. Y es que con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, Jesucristo entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró, me encanta esa palabra, nuestra redención eterna. La primera razón por la cual es un ministerio eficaz es porque, a diferencia de los sacrificios de animales, es que los animales eran llevados y ellos no eligieron entregarse. Ellos eran sacrificados en contra de su voluntad. Pero Jesucristo ofreció, Él mismo llevó, Él mismo fue a ese lugar para entregar su propia sangre. La sangre más preciosa fue la que ahora garantiza nuestra redención. La segunda razón por la cual vemos que este ministerio es eficaz, lo vemos del 13 al 14. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Y miren para qué, aquí está el propósito, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como un sacrificio perfecto, dice, por nuestros pecados. Qué belleza. Entonces vemos, los ritos del antiguo pacto no podían cambiar el corazón, pero Jesucristo es el único que puede cambiar nuestro corazón cuando creemos en Él y entendemos que su sacrificio y su sangre nos limpia y nos quita el peso el tema con la conciencia es que es algo que trae recuerdos, que solo uno sabe lo que pasó, pero lo hermoso de este sacrificio de Cristo es que llega hasta lo profundo y nos quita el peso de la culpa. Y qué bonito porque podemos venir a adorar a Dios y a veces es cierto, no nos sentimos perdonados, no nos sentimos libres, pero cuando recordamos esto, cuando basamos nuestra fe no en lo que sentimos, sino en lo que Cristo hizo, eso nos va quitando la culpa y entonces la culpa yo creo que se reemplaza con adoración, la culpa se reemplaza con agradecimiento. Y luego dice, la tercera razón por la cual es eficaz, lo vemos en el verso 15, dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido en ese primer pacto. Entonces tenemos una gran herencia, además, y esa es la evidencia del perdón. Tenemos una herencia con Él de promesas, una herencia espiritual, como dice la palabra, una eterna redención, es lo que es la herencia que tenemos. No solamente nos quitaron el vivir sin culpa aquí, sino que nos garantizaron una redención eterna y eso es un beneficio tremendo que podemos tener nosotros y entender que cuando nos acercamos a Dios, no vuelvas a traer tu pecado, trae la sangre de Cristo sobre tu vida y recuerda que Él mismo la entregó y se ofreció para que hoy camines en libertad y puedas entonces adorar con libertad. Yo creo que el enemigo va a estar siempre tirándonos, recordándonos lo malo que hicimos, pero por eso tenemos que ir a un evento histórico
y a un evento que cambió la historia y la adoración, y es la sangre de Jesús derramada, y eso es lo que vale y lo que va a funcionar para que podamos caminar y adorar en libertad. La tercera razón por la cual el tabernáculo celestial es superior al sistema religioso judío es porque está basado sobre un ministerio cuyo sacrificio es costoso, más costoso. Recuérdense ustedes, los judíos adoraban a Dios sobre la base de una sangre que se derrama, de un animal inocente, una víctima, un animal que se sacrifica. No solamente podían acercarse a Dios con base en esa sangre, sino que todo lo que se utilizaba en ese tabernáculo tenía que ser preparado para servir como tabernáculo para Dios a través de ser rociado con sangre. O sea, la sangre era el punto de contacto para que las personas pudieran de alguna manera acercarse ceremonialmente a Dios, pero también era el medio por el cual se preparaba todo, las mesas, los utensilios, todo tenía que ser rociado con sangre para poder ser considerado un tabernáculo de Dios, ¿no? Mantengan eso en mente porque en el Nuevo Testamento el sacrificio, el costo es eternamente superior. Dice el verso 16, ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Verso 20, entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Verso 23. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Y ese sacrificio y esa sangre es la sangre de Cristo. Entonces, según la Escritura, el tabernáculo terrenal fue preparado para ser un lugar de adoración a Dios a través de rociar sangre. Pero el tabernáculo celestial se abrió a nosotros a través de la sangre de Cristo. Y los que hemos sido rociados con sangre somos nosotros ahora. Ah, qué lindo. ¿Para qué? Para hacernos aptos. Exacto, como purificarnos. templos de Dios, como lugares de adoración a Dios. Sí, se consagraron. Bello, nos fuimos consagrados para Dios. Tú fuiste consagrado para que adores a Dios, porque Cristo te dio su sangre. Y el sacrificio de Cristo fue verificado por nuestros hermanos apóstoles cuando ellos mismos testifican que estando delante de la cruz, vieron cómo aquel soldado atravesó el costado de Jesús y de su costado salió agua y sangre. Como para dejarnos testimonio, no fue que se desmayó, fue que murió en esa cruz porque el sacrificio por los pecados de la humanidad tenía que ser completo. No se desmayó, murió y resucitó. Y al morir, vuelvo atrás, se hizo vigente todo aquello que él podía prometer y ganar, nuestro testamento. Por eso ustedes y yo vivimos en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, este es el pacto, el convenio que voy a hacer con ustedes. Está en mi sangre. No está escrito en piedras, está escrito con sangre. Con sangre. Entonces, otra vez, ¿por qué luchamos tanto nosotros? ¿Por qué los cristianos luchamos tanto para creer que alguien nos escucha cuando oramos? Que somos dignos y aptos de venir a adorar a Dios en una reunión. Yo he sido director de adoración por 30 años y yo sé lo que es, tanto a nivel personal, pero pensando más en las personas a las que dirigí, cuántas veces las personas luchan con sentirse inadecuados,
que no son aptos, que Dios, y entonces se agachan, se retiran, se quedan al margen de lo que podría ser una bellísima experiencia de adoración solo por un sentido de culpa. Y es porque creo que el enemigo, como tú lo dijiste, trabaja en eso, pero también en la fibra misma del alma del ser humano hay esa tendencia a la duda más que hacia la fe, y por eso tenemos que echar mano de la palabra del Señor, y por eso estamos hablando hoy. Yo creo que eso es lo importante el día de hoy, es que te va a ayudar en tu vida devocional. Esto lo veníamos hablando en el carro, porque uno, para acercarse a un Dios que no ve, acercarse a un trono que tiene una idea de un trono terrenal, no es como los otros tronos. Él dejó el esquema, el tabernáculo, como ya lo dijimos, cumplió su propósito cumplió su propósito al mostrarnos un ejemplo de cómo eran las cosas en el cielo, pero Cristo vino a darnos el cumplimiento. Y aquí esa es la cuarta razón, precisamente. El ministerio de este nuevo tabernáculo es que es Cristo, su ministerio implica un cumplimiento. Ya Él hizo efectivo todo esto que antes era una idea de algo que iba a pasar. Cristo lo cumplió. Dice el verso 24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¡Qué belleza! Sí. Yo creo que cuando te acerques al Señor, invita a las demás personas que de pronto están también aprendiendo de ti, o tú mismo, a que cuando entres allá, cierres tus ojos y quieras entrar a la presencia de Dios, nunca puedes mirar hacia adentro, porque hacia adentro no vamos a encontrar nada, solo imperfección y pecado. Pero tenemos que mirar al que está intercediendo y al que nos abrió la puerta. Cristo, quien entró allí y que intercede para que nosotros podamos estar ahí de pie. ¡Qué belleza! Yo creo que cuando la gente lucha con que si soy aceptado, si soy apropiado o no, es porque no tiene el conocimiento de cómo es el templo y la estructura de la adoración de Dios en los cielos, y que Cristo mismo fue el sacrificio. Tú no tenías que traer, los que tenían dinero, o sea, el perfecto era un cordero, pero a los pobres se les pedía una paloma, una tórtola, o sea, cosas que eran de lo que pudieras traer por familia, ¿no? Pero ahora Él mismo lo trajo. Ya entendemos que sí que podemos estar ahí con libertad porque Cristo lo abrió. Y eso es lo que hay que hacer, mirar hacia al que Él cumplió todo, no hacia nosotros mismos. A mí me encanta la imagen también, parece que me salgo, pero no, porque el sumo sacerdote es el único que podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año. Y él llevaba un pectoral, que era un pedazo de tela, digamos, sobre el cual habían pegado piedras preciosas, 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y cuando él venía y presentaba esa sangre en el altar, en el arca, el Señor decía que Él pasaría por encima de los pecados de su pueblo por el siguiente año tras año. Pero mi punto es, el sacerdote traía sobre su pecho esas joyas que representaban a su pueblo. Y es una imagen de alguien que viene a pedir favor a favor de otros, a tomar lugar para que ellos puedan llegar. Cuando hablamos de Cristo, Cristo es ese intercesor. Pero no es un intercesor porque Él tenga que venir a decirle al Padre, Padre, por favor. Yo oigo mucho esta imagen a veces, como Jesús está como nuestro abogado, y eso quiere decir que cuando Satanás viene a acusarnos, entonces Jesús viene, pero Padre, mira lo que mi sacrificio en la cruz, tienes que perdonar. Eso sería eso representa una idea de que el Padre y el Hijo no están de acuerdo en que nos aman y nos han perdonado. Yo entiendo humildemente que lo que Jesús está haciendo ahí no es peleando con el Padre para que nos perdone, es que Él está ahí para validar lo que Él ganó. Sí, su sola presencia ahí. Su sola presencia. Valida eso. Y como Él es el gozo de su Padre, y Él dice, Padre, todo lo que tú querías lo gané por Él. Entonces, por el Espíritu Santo yo quiero llevarle a esta persona todo lo que tenemos nosotros ahora. La paz, el gozo, la libertad, etc. Y esa es la intercesión de Jesús por nosotros. Eso pasa hoy en la presencia de Dios Padre,
por la sangre de Cristo. El quinto punto, y terminamos acá, por el cual ese lugar, esa adoración celestial, ese templo superior a la fe y al altar hebreo, es porque es un ministerio final y completo, como lo acabas de decir. Final, no hay nada más. Él terminó su obra. Lean conmigo y terminamos acá. Versos 25 al 27. Dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, subrayen eso, ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Verso 27, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y eso me parece que es una bellísima manera de pensar, de pesar lo que Cristo es y de pesar la libertad y la comunión que hoy es posible para nosotros. Entonces, termino con un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los sacrificios en el antiguo pacto, los sacrificios se repetían una y otra vez. En el nuevo pacto, un solo sacrificio. En el antiguo pacto, la sangre de animales. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo. En el antiguo pacto, el pecado solo se cubría. Dios miraba, pasaba por alto. En el nuevo pacto, se quita, se borra el pecado. En el antiguo pacto, el pacto era solo para Israel. En el nuevo pacto es para todos los pecadores, para todos aquellos que sean judíos o no judíos. En el antiguo pacto quedó establecido el lugar santísimo. En el nuevo pacto se entra al cielo y se permanece allí. En el antiguo pacto se vino a bendecir al pueblo. En el nuevo pacto Cristo vendrá a llevar a su pueblo a ese lugar eterno. Bellísimo, ¿no? Hermoso. Entonces, echemos mano de eso, mis hermanos. Echemos mano de eso. Cuando ores, cuando adores al Señor, cuando vengas a una iglesia a reunirte, recuérdalo, es en el nombre de Jesús, el que ganó nuestro perdón, el que nos libera las conciencias, limpia nuestra conciencia de culpa, el que nos da el Espíritu Santo, el que abrió el corazón de Dios para que podamos entrar con libertad. Dice el salmista, hablando de ese acercamiento espiritual que podemos tener ahora por la gracia, entremos por sus puertas con acción de gracias. Es la primera cosa que tenemos que hacer cuando adoramos a Dios. Demos gracias. No vengamos solamente con las luchas que tenemos y puedo, no puedo, soy o no soy. Dale gracias a Dios por Cristo, dale gracias a Dios por sus promesas, dale gracias a Dios por el pacto. Segundo, no descanses en tus propias obras, descansa en el sacrificio de Jesús. Tercero, acércate por medio de Él y ofrécele sacrificios espirituales al Señor porque Él los recibe. Tu oración, tu adoración, tu intercesión, tu servicio, todo eso, Dios lo recibe, el Padre. Todo porque estamos en un mejor pacto, en un mejor lugar, en un mejor templo, que es nuestra comunión con Dios. Buenísimo. Yo creo que esto es una tremenda herramienta para todos nosotros. Queremos bendecirte y que puedas seguir creciendo en tu relación con Dios. Yo creo que eso es lo más importante, que puedas seguir adorando al Señor con esta libertad que Cristo nos ha dado y que podamos seguir compartiendo estas buenas noticias a tantos. Te bendecimos en el nombre de Jesús y bueno, te esperamos aquí para la próxima lección de Hebreos 10. Felicidades a todos esos estudiantes que están creciendo junto con nosotros en todo este conocimiento de la palabra de Dios.